Señor. Segunda Tesalonicenses, capítulo 2, del verso 1 al verso 3. Y cuando tenga la palabra, me da un fuerte amén. Amén. Gloria al Señor. Y vamos a leer la palabra para la gloria del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Amén. Dice la palabra del Señor: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, ¿cuántos se preparan para reunirnos con Él? Os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente Aleluya. de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está Cerca. Aleluya. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hijo de pecado, el hombre de pecado, el hijo de perdición. Vaya una hojita más para adelante, a primera de Timoteo capítulo 4 verso 1. 4:1. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Ayúdeme a orar por esta palabra. Padre, te damos gracias, poderoso Rey santo y maravilloso. A ti la gloria, la honra, la alabanza y la adoración. Te exaltamos y te bendecimos porque tú eres Dios digno de toda gloria y de toda honra. Hoy, Padre Santo, me pongo en tus manos. Dios mío, desde la cabeza hasta mis pies me cubro con tu sangre preciosa. Y te pido que el poder de tu Santo Espíritu, Señor, tome el control en esta mañana. Para que esta palabra, Dios mío, venga, Señor, de lo alto. Palabra, Dios mío, que llegue al corazón de tu pueblo y a cada uno de aquellos que van a recibir este mensaje, Señor, hasta donde llegue. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, declaro una palabra en esta mañana, Señor, que va a despertar el corazón de tu pueblo. Una palabra que va a despertar los sentidos del ser humano. Una palabra, Señor, aleluya, que va a romper barreras. Una palabra, Señor, que va a quebrantar toda mentira del diablo y que desenmascaremos al enemigo con sus mañas y sus artimañas y su mentira en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Y que en esta mañana, Señor, tú hablas a tu pueblo, porque hay un pueblo que va a escuchar esta palabra para gloria y para honra de tu nombre. Señor, limpia mi garganta, mi voz, limpia mi mente y mis pensamientos y habla tú, Señor, a través de mí. Yo te lo pido en el nombre poderoso de Cristo Jesús, a ti que vives y reinas por siempre. Amén. Gracias, Señor. Amén y amén. Tome su lugar en esta hermosa mañana. Gloria al Señor. La apostasía de los últimos tiempos. Ese es el tema que vamos a estar tratando en esta mañana, la apostasía. Y hay tres diferentes tipos de apostasía, pero el final será el mismo. Gloria al Señor. Es decir que hay iglesias apóstatas que están predicando falsa doctrina, falsa palabra, están predicando un mensaje equivocado, un mensaje que no es bíblico, un mensaje que no es el mensaje del Evangelio. Esos son apóstatas en toda su extensión de la palabra. Gloria al Señor. Y en la otra palabra apóstata, que imagino que es la que usted conoce, que es apóstata, es aquella persona que conoce al Señor y se aparta. Aquella persona que deja el camino del Señor y se va al mundo. Aquella persona que se niega de su vida cristiana, que deja su relación con Cristo y se va totalmente y nunca vuelve al Señor. Ese es otro apóstata. Gloria al Señor. Es aquella persona que después de conocer al Señor se aparta de Dios y nunca vuelve a los caminos del Señor, que determina no volver otra vez a aquella verdad que conoció. Y hay otra apostasía que es la que se está moviendo, pero está dentro de la iglesia. Así de que vamos a dar una pequeña paseadita en esta mañana por los primeros dos tipos de apostasía y nos vamos a quedar en el último punto, que es el más importante. Gloria al Señor. Hoy en día vivimos, amados hermanos, en una influencia de tantas doctrinas, tantas enseñanzas, tantas nuevas revelaciones, tantos nuevos conocimientos que hoy aparecen, y cada uno tiene su grupo.
Cada uno tiene sus seguidores. Usted se encuentra de repente en las redes sociales y usted es seguidor de alguien o alguien lo está siguiendo a usted. Pues en la vida de fe estamos viendo de esa misma situación. Alguien está siguiendo a un hombre porque le gusta cómo predica, porque le gusta cómo habla, porque le gusta cómo se expresa. Pero no ponen atención qué se está predicando, qué habla o qué es lo que dice. ¿Es bíblico o no es bíblico? ¿Viene de Dios o no viene de Dios? Simplemente hay una comezón en el ser humano de escuchar y nos encanta escuchar. Y vivimos escuchando siempre, pero escuchamos sin discernimiento. Y entonces está esta iglesia en estos tiempos que usted la puede ver crecer, avanzar con mucha fama, con mucho reconocimiento. Pero cuando usted va a analizar las doctrinas que están enseñando, no hay bíblica. No hay bases bíblicas, no hay un redarguir del pecado, no hay un mensaje de santidad, no hay un mensaje de cambios o de transformación, porque no es el mensaje principal. El mensaje más ser famoso, más ser reconocido, es que el mundo los conozca y que hayan bastantes espectadores. Gloria al Señor. Pablo dice a Timoteo que debemos de tener el cuidado porque habrán doctrinas de demonios. Es decir, que son simplemente seres disfrazados por el diablo y movidos por el enemigo, enseñan, amados hermanos, doctrinas o principios, bases, fundamentos que no tienen una base sólida en la palabra de Dios. Y eso lo vemos por todos lados. No vamos a entrar en mayor detalle de cuántas religiones hay. Si usted analiza religiones, hay arriba de más de 1500 religiones. Amén. Y todas pretenden ir a algún Dios de alguna manera. Pero cuando nosotros hablamos de la doctrina del Evangelio, es sólida, es una y no hay más que esa. Gloria al Señor. Luego le dije que hay otro grupo que es aquellos que conocieron en algún momento al Señor y se apartaron, se fueron al mundo. Quizás caminaron por años en el Evangelio, pero se apartaron y se fueron. Y a estos son apóstatas porque negaron su fe, han negado su fe. ¿Y cómo negan su fe? Bueno, por su conducta que han obtenido de nuevo, es decir, que volvieron a tomar la conducta vieja. Tomaron la naturaleza de lo que eran antes y negaron la nueva naturaleza que el Señor les había dado y comenzaron a vivir entonces en una vida ajena del propósito de Dios, ajeno de la verdad de Dios. Pero en este tipo de apostasía hay un peligro mucho más grande que lo estaremos viendo más adelante. Gloria al Señor. Porque ya no están pecando, ya no se fueron al mundo con, porque no conocían, sino ya conociendo la verdad. Y esto, amados hermanos, es uno de los peligros más grandes que hay hoy en día. Porque usted encuentra afuera mucha gente que fue evangélica, que conoció del Señor, que caminó con Cristo, pero que hoy no lo están haciendo. Y se quedaron en el mundo, se fueron al mundo y están viviendo allá como si todo estuviera bien o como si no va a llegar un día de un final. Y este es uno de los peligros más grandes que hoy vivimos, gloria al Señor. Porque usted como cristiano no le va a ir bien en el Evangelio todo el tiempo. No todas las cosas le van a salir bien, pero tampoco tendrá un motivo para regresarse al mundo. Usted tendrá todo para caminar con el Señor independientemente de cómo la esté pasando, pero usted debe de caminar en este camino hasta que la trompeta suene. Este camino no tiene retroceso. La Biblia dice que el cristiano que nosotros no somos de los que retrocedemos. ¿Para qué? Para perdición. Nosotros no somos de los que nos echamos para atrás para perdernos. ¿Por qué? Porque ya estamos en un camino de la verdad y vivimos en la verdad, caminamos en la verdad, prevalecemos en la verdad y permanecemos hasta que Cristo venga en la verdad. Usted no tiene otro camino si usted ya conoció a Cristo. ¿Y cuánta gente no se ha apartado del Señor? Deliberadamente. Deliberadamente. Por cualquier cosa, por algo que no le gustó, por algo que no le salió bien, por algo que lo trataron mal, lo vieron mal y por lo que sea, dejó la iglesia, se apartó del Señor y se fue al mundo y simplemente echó a perder su vida. Y mira lo que dice el libro de Hebreos acerca de este tipo de apostasía. Hebreos capítulo 3, verso 12. Gloria al Señor. Mirad, hermanos, que no haya... Escuche cómo comienza diciendo este pasaje. Porque estamos hablando de los cristianos que se han apartado de Dios. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Analice las primeras palabras. Miren. Presten atención cómo viven su vida, presten atención a lo que hacen, cómo se conducen, porque
sus acciones malas, corrompidas, torcidas, chuecas, fuera de la verdad, fuera del propósito, los va a corromper y van a dejar de seguir al Dios vivo. Y usted sigue cualquier otro Dios después. Cualquier otro Dios es bueno después de apartarse del Dios vivo. Es decir, la esperanza la ponemos en cualquier lado, la confianza la ponemos en cualquier lado y apartamos la mirada del Dios que es vivo. Aleluya. ¿Alguien sigue a un Dios vivo aquí? Amén. Aleluya. Entonces tenga cuidado, no se vaya a apartar de ahí. Vaya al capítulo 10, verso 26, aquí mismo en Hebreos. Dije que íbamos a ver algunos cuantos pasajes hoy. Gloria al Señor. Y esto tómelo como la introducción. Gloria al Señor. Hebreos 10, 26 dice: porque si pecaremos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de ardor de fuego que ha de ¿qué? De devorar a quienes, a los adversarios. A los adversarios. Aleluya. Esto es para aquellos que conocen de Dios y se apartan. Hello. Esto es para aquellos que dejan de seguir a Jesucristo. Esto es para aquellos que dejan de caminar de la mano con el Señor. Estos son para aquellos que dicen: mira, ¿sabes qué? A ver qué pasa después. Ahí vamos a ver cómo me trata la suerte. Esto no es suerte. Amén. Esto no es suerte. Usted tiene que tomar una decisión. Y si ya toma decisión de caminar con Jesús, camine con Jesús aunque el diablo se lo quiera arrastrar. Aunque el enemigo se levante, aunque el diablo trate de destruirlo, aunque el diablo quiera acabar con usted. Si usted un día aceptó al Señor y tomó la decisión y entendió lo que estaba haciendo, y usted aprendió, aleluya, que era caminar con el Señor, tuvo una relación con Él, le voy a dar un consejo en esta mañana: no se aparte del Señor, no importa cómo le esté yendo. No se aparte. Porque después que usted conoce al Señor y se aparta, dice la Biblia, no hay más sacrificio. Jesucristo no volverá a ir a la cruz del Calvario por alguien que deliberadamente se aparta de Él. Escuche, fuera de Dios a nadie le va bien. Amén. A nadie le va bien. El mensaje del diablo es, porque es una doctrina de demonio, lo que Pablo está diciendo. El mensaje del diablo que trae es que, mira, te va a ir bien como quieras, o incluso te apartas de la iglesia y te va mejor. ¿O no le ha hablado el diablo muchas veces a usted así? El diablo habla de sí. Mira, cuando vas a la iglesia te va mal, cuando te quedas fuera, que no vas a la iglesia te va mejor. Esas son doctrinas de demonios. La Biblia dice que usted tiene que permanecer en el Señor, fundamentado en Él y esperando en Él todos los días de su vida. Aleluya. O sea, al tercer punto quiero hacerle una pregunta: ¿cuántos creen en la palabra de Dios aquí? Amén. ¿Cree usted que de Génesis a Apocalipsis la palabra es verdad? Amén. La Biblia, Pedro dice que toda la escritura fue inspirada por Dios y es útil, necesaria para redarguir, para corregir, para instruir y para enseñar, a fin, con el propósito, con el sentido de que el hombre sea instruido, sea preparado, sea conocedor, aprenda. ¿Cuántos de los que estamos aquí conocemos la palabra de Dios? Amén. ¿Cuántos la vivimos? Conocer y vivir son dos cosas diferentes. Usted agarra ese libro en su mano, se la trae el domingo para la iglesia y usted dice: yo traigo la palabra de Dios. Ahora, si yo le dijera a usted esta mañana, levante la Biblia y usted dígame, ¿usted es lo que la Biblia dice que es? Si usted dice: este es mi manual del cual yo me dirijo, el cual me guía, aquí está mi vida en este libro, aquí estoy metido yo. ¿Cuántos de los que estamos aquí decimos: bueno, yo conocemos la palabra y muchas palabras conocemos? Y es decir, que hoy en día escuchamos mensajes y mensajes y mensajes, pero ¿cuántos son mensajes los estamos poniendo en práctica? Hermano, vaya a las redes sociales, está lleno de mensajes. Lleno de mensajes. Es más, usted puede buscarte en idiomas que quiera y tal. Pero ¿cuánto de esta palabra estamos viviendo? Amén. El llamado del cristiano es que usted no puede apartarse de Dios, número uno. Amén. Los tiempos peligrosos de la apostasía ya los estamos viviendo. Y no es que sea nada nuevo, pero la Biblia dice que antes de que el Señor venga, esto se va a extender de tal manera que mucha gente, amados hermanos, deja de vivir el verdadero evangelio por encontrarse a vivir y empiezan a vivir un evangelio acomodado. El evangelio no es para que usted se acomode. No.
El evangelio es todo lo contrario. El evangelio usted lo saca de la comodidad. Así es. Aleluya. ¿Cuántos están estudiando las clases? Yo le animo que venga temprano a las clases. Porque el discípulo tiene que salir de la comodidad para seguir a Jesucristo. Amén. Cuando nosotros analizamos entonces los peligros de la apostasía, los peligros que se mueven, amados hermanos, es que dentro de la iglesia hay un montón de gente apóstata. Qué callado está. Dios, aleluya. Dentro de la iglesia hay un montón de gente apóstata. Porque apostatar de la fe es negar la fe, es no creer. Desde el momento que usted no cree en Dios o en su palabra, usted ya se convierte en un apóstata también, aun cuando está dentro de la iglesia. Le hice una pregunta de Génesis a Apocalipsis, ¿usted cree que es palabra de Dios? Amén. Entonces esa palabra nos está enseñando cómo debemos de vivir. Cuando usted se convierte en cristiano, en un Señor de Jesucristo, usted va a caminar de acuerdo a lo que la palabra de Dios le enseña. Si usted no vive de acuerdo a lo que la palabra le enseña, entonces ¿en qué se convierte usted? Apóstata. ¿Qué es lo que la palabra de Dios dice a nosotros? La Biblia dice que uno no puede ser apostatar, es cuando usted, aleluya, sabiendo lo que debe de hacer, no lo hace. Es una persona rebelde en contra de la palabra de Dios, porque usted sabe cómo debe de conducirse y no se conduce así. Sabe lo que debe hacer y no lo hace. Sabe lo que debe de practicar y no lo practica, porque la vida suya está canalizada como cristiano en una vida de fe. ¿Y qué es lo que dice? Que muchos apostatarán ¿de qué? De la fe. Muchos apostatarán de la fe escuchando doctrinas de demonios. Pero analice un poco esas palabras. Apostatar de la fe. ¿Usted es creyente o no? Amén. Dos. ¿Cuántos son creyentes aquí? Amén. Sí, los creyentes, los llamamos creyentes no porque creemos en Cristo. Amén. Creemos en Cristo y somos creyentes por Él. Si usted no cree en Cristo, usted es un cualquier creyente, pero el creyente de Cristo sabe por dónde está caminando y cómo está parado. El mundo cree. Santiago dice que los demonios también creen. Amén. Así es. ¿Cuál es la diferencia de un cristiano y un demonio? Los demonios dicen que todavía tiemblan, imagínense. ¿Y los cristianos? Dejan de creer en Dios y le digo aquí. Si los demonios son capaces de temblar cuando reconocen a Dios. Si los demonios son capaces de temblar cuando se dan cuenta que hay un Dios de poder de fuego ahí arriba que los va a consumir. Porque Judas dice, gloria al Señor, que los demonios, que los ángeles que se rebelaron en contra de Dios, Dios los tiene en lugares de oscuridad presos, reservados para el día del fuego, donde serán echados ahí al fuego con todos aquellos apóstatas. Bendito sea el Señor, que por ahora les esté yendo bien, que por ahora predican lo que quieren, hablan lo que quieren y les entiendo de maravilla, gloria al Señor. Pero man, sin embargo se les ha olvidado que hay un día marcado para ellos, de que dice la Biblia, será un día de fuego y de ardor de Dios, porque la ira de Dios vendrá sobre toda la apostasía que hay. Aleluya. Hay que despertar. Hay que despertar. Pero dije que hay un grupo dentro de la iglesia de apóstatas. Escuche, cuando usted no se somete a la palabra de Dios, bueno, la palabra tiene varios términos, ¿va? Habla de un impío, habla de una persona rebelde, pero el término apóstata también aplica a aquellas personas que no se someten a la palabra de Dios. Es decir, que un apóstata es aquel que va en contra. La palabra apostasía quiere decir oposición. Estar en oposición de la verdad. Estar en oposición de lo que el Evangelio dice. Y cuando usted no vive de acuerdo al Evangelio, usted está en contra del Evangelio. ¿Sí me están escuchando? Amén. Yo lo miro muy serio hoy. Este mensaje, gócese con él. Cuando usted no aplica su vida a lo que el Evangelio es, cuando usted dice, bueno, yo sé que Cristo murió por mí, que su sangre fue derramada, la palabra dice que Él limpió mis pecados, pero yo voy a seguir en el pecado como quiera, usted es un apóstata. Porque usted no puede jugar con el pecado. Usted sabe que la paga del pecado es muerte. Amén. Y si usted no vive fuera del pecado, entonces ¿qué es usted? Si nos rebelamos en contra de una verdad tan grande como dice la palabra, como dice el mismo Hebreos, si descuidamos una salvación tan grande, amada iglesia, si no despertamos en los tiempos que estamos, mire, hay doctrinas de demonios, y lo que está diciendo Pablo en esto es, hay artimañas del diablo que se están metiendo y se están metiendo a la iglesia cristiana,
Y está confundiendo la mente de muchos cristianos, porque hay cristianos que no se preocupan por crecer. Y cuando usted no se preocupa por crecer, cualquier viento de doctrina lo mueve. Por eso Pablo dice a los tesalonicenses, no se dejen mover por cualquier cosa, manténganse la verdad que han creído y permanezcan en ello, porque esa es la validez, la solidez del cristiano. Si usted quiere ser un cristiano victorioso, manténgase en la verdad. No acepte cualquier cosa como verdad. Amén. No acepte cualquier cosa como verdad. Gloria al Señor. Vuelvo a Tesalonicenses. Fíjense cómo comienza diciendo, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar. Usted es un cristiano que piensa diferente de lo que pensaba en el mundo antes, ¿o no? Amén. Desde el día que usted al Señor Jesucristo, su mente fue renovada, la iglesia fuimos renovados en el Espíritu Santo de Dios. Usted debe de tener una mente renovada y pensar diferente, entender las cosas diferentes. Cuando un cristiano no es renovado en su mente, a todo le dice amén. Aleluya. Sí. Usted escucha a Cash Luna brincando con las patas para arriba en el altar y dice, aleluya, miren ese hombre si es de Dios. Usted escucha al Maldonado hablando de profecía y usted dice, wow, ese hombre sí es un profeta de Dios. Porque no hay discernimiento. Porque nos encanta ese asunto. Pero dice, no se dejen mover, porque no se trata de hablar bonito en el Evangelio, hermano. Jesucristo nunca vino poniéndole tanto sabor al mensaje de Dios. Mire, rebeldes, hijos del diablo, arrepiéntase y conviértase, porque el fuego de Dios viene. Ese es el Evangelio. Amén. Hermano, el Evangelio no se le pone tanto azúcar. El Evangelio tiene su propio sazón. Bendito sea el Señor. El cristiano que quiere ir para el cielo tendrá que tomar la palabra, vivirla y convertirse, Señor, porque de lo contrario no vamos por ningún lado. No importa cómo nos preparemos, no importa en dónde estemos parados, alabado sea el Señor. La apostasía se está moviendo porque hay una iglesia evangélica que no tiene discernimiento, porque hay una iglesia cristiana llamada seguidora de Jesucristo que no ha entendido los tiempos peligrosos. La Biblia habla de tiempos peligrosos donde el diablo se está metiendo a la iglesia y muchos cristianos están engañados dentro de la iglesia, apóstatas dentro de la iglesia. No tienen fe. Hebreos dice, sin fe es imposible. Escuchen los términos. Imposible. Amén. Sin fe es imposible agradar a Dios. Hebreos 11:6. Usted no va a agradar a Dios al menos que sea un genuino cristiano de fe. ¿Y cómo usted sabe que tiene fe? Usted camina por fe. Usted le sirve a Dios por fe. Usted le anda caminando y no importa cómo vaya, pero la fe suya lo está moviendo. La fe en Cristo no es una fe muerta. La fe en Cristo te va a mover a caminar en su palabra y a vivir haciendo su voluntad. Cuando usted camina con fe, le cree a Dios. Dígale a alguien, si tiene fe, cree. Si tiene fe, cree. Aleluya. Hebreos 11:1, ¿qué dice? Es pues, dice, la certeza, es la seguridad, es la convicción, hermanos, es la raíz principal de la fe cristiana. La solidez, la roca, es donde usted se basa, donde dice, Señor, estoy esperando en ti porque mi confianza en ti me da seguridad, tranquilidad, confianza, esperanza, y sé que en ti estoy seguro y nada me va a mover de ti porque tú eres el Dios viviente. Bendito sea su nombre por siempre. Usted no es cualquier cristiano si es un seguidor de Jesucristo. Si usted sigue a Cristo, usted tiene que tener una fe diferente a la que el mundo tiene. Su fe lo lleva a un cambio, a una transformación. Su fe lo lleva a ser un mejor ser humano. Su fe lo mueve. Bendito sea el Señor. ¿Dónde está la fe de la iglesia hoy en día? ¿Dónde está la fe de los seguidores de Jesucristo? Los volvemos apóstatas porque el negar la fe, es decir, usted con sus acciones nega su fe. Amén. Amén. Pero le voy a tocar un punto un poquito más complicado todavía. Dios, aleluya. Le voy a hacer la pregunta de nuevo. Si de Génesis a Apocalipsis la palabra da órdenes, hay mandatos, hay estatutos,
hay principios, hay fundamentos, hay bases que hasta el día de hoy, no importa lo que usted escuche, son inquebrantables porque son palabra de Dios. Si desde Génesis a Apocalipsis analizamos la palabra como palabra de Dios, y vamos, es cierto, en el Antiguo Testamento hay órdenes que no entramos nosotros ahí, eso es verdad. Pero en todo lo demás sí. Usted no puede ir por la Biblia, ir amados hermanos, a entrar a la Biblia como un chapulín. Un saltamonte le llaman a un lado, ¿no? Langosta es en otro lado. En mi país le llaman chapulín. Que si no sabía que se llamaba, ya sabe que se llama. Usted no puede ir como una langosta, picando un versículo por aquí, otro por allá y otro por allá, y acomodando a su vida. Y dice, no, pues yo estoy bien así. Mira, aquí dice esto y así lo voy a vivir. Usted no puede ir viviendo de esa manera. Ese es un peligro. Ese es danger. Cuando usted no se mantiene de acuerdo a la palabra de Dios y anda en la Biblia buscando los versículos que a usted le gustan, se va a pasar algunos que son los que se le van a atravesar en el camino. Allá en un libro de Éxodo, capítulo 20, los 10 mandamientos, gloria al Señor. Éxodo 20:15. Uno de los mandamientos ahí dice, y es uno de los mandamientos o frases más pequeñas que usted encuentra por ahí. ¿Qué dice? ¿Qué es hurtar para usted? No robar. Bueno, yo le pregunté, ¿verdad?, que la Génesis de Apocalipsis es palabra de Dios. Y que cuando usted no va caminando por fe, usted va quebrantando los mandamientos. Los mandamientos se cumplen porque por la fe le creemos a Dios y vivimos en la palabra. Así que vamos a aprender algo nuevo. Aleluya. Tal vez nuevo para nosotros, revelación de Dios, pero está aquí en la palabra. No vamos a salir de ahí. Escuchen lo que dice el pasaje. No hurtarás. Ahora, si la Biblia dice usted que no robe y usted roba, ¿qué es entonces? ¿Cómo le llamaría la Biblia a usted? Ladrón. Que pidió prestado. No, que es un ladrón. Que es un ladrón. ¿Y qué dice la Biblia de los ladrones? Que no traen reino a los cielos. Bueno, ya lo vamos entendiendo. Cuando la Biblia dice que nosotros somos cristianos porque andamos por fe, es porque andamos en obediencia. Fe es obediencia. El cristiano vive por fe y vive obediendo a Dios. ¿Por qué? Porque la palabra fe es creer. Y si yo creo a la palabra, yo creo lo que dice. Y si yo creo lo que dice, lo debo de cumplir. ¿Estamos aquí? Amén. Pues me voy muy preocupado usted esta mañana. Voy a cambiar el mensaje mejor. Cuando usted llega a Malaquías, en el capítulo 3, verso 6 en adelante, vaya, búsquelo y léalo. Es un principio que vamos a aprender hoy. Usted no puede ser cualquier cristiano. Usted tiene que aprender a ser cristiano como la Biblia dice. Aleluya. Malaquías 3:6. Hace una preguntita, ¿verdad? Mira lo que dice. Porque yo, Jehová, ¿qué dice que es? No cambio. Entonces es el mismo. Amén. De ayer, de hoy Por los y siglos. por los siglos. Escuche, Jehová no cambia. Usted y yo cambiamos, Él no cambia. Y lo que está diciendo es, lo que está escrito tampoco ha cambiado. Amén. Su palabra no ha cambiado. Ese es el primer punto. Punto y coma. Porque yo, Jehová, no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Dígale, Señor, en esta hora, gracias por tu misericordia. Gracias Si por tuviéramos tu el misericordia. Antiguo Testamento, usted y yo, seríamos polvo ya. ¿Cuánto lo creen? Bueno, sigamos leyendo. Desde los días de vuestros padres os habéis apartado ¿de qué? De mi ley. Y no la guardasteis. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros. Ha dicho Jehová de los ejércitos. Mas dijiste, ¿en qué hemos de volvernos? No encuentra usted gente cristiana medio atrevida. No me sigo para qué voy a cambiar si yo estoy bien así como estoy. A mí no me interesa lo que la Biblia dice. Yo creo en Dios y es suficiente.
Es más, con ir a la iglesia es suficiente. Con eso basta. Escuchen los términos detenidamente. Primeramente dice, yo Jehová no cambio, soy el mismo. Lo que dije hace 10,000 años lo voy a seguir diciendo hasta que se cumpla, y quien la quiera cumplir lo va a cumplir, quien no, pero yo sigo siendo Dios. Escuche esto. Dios es Dios, usted le crea o no. Dios es Dios, usted le obedezca o no. Dios es Dios, usted le sirva o no. Dios es Dios, usted lo honre con su vida o no. Dios es Dios, usted quiera servirle, hacer algo para Dios. Dios es Dios, Él no va a cambiar. No va a cambiar. Usted sin Dios es nada. Dios en usted sigue siendo Dios. Alábelo. Él es Dios siempre, con nosotros y sin nosotros. Nosotros sin Él es que estamos perdidos. Dice, yo no cambio. Por eso, hijos de Israel, no los he consumido. ¿Por qué? Porque hay una misericordia que se renueva cada mañana. Amén, aleluya. Y de esa gozamos usted y yo todavía. Bendito su nombre. Aquí viene la pregunta interesante. ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijiste todavía, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. ¿Qué le está diciendo con estos términos? Ustedes son ladrones. Ni siquiera me dan lo que me corresponde. Bueno, yo sé que este mensaje no les va a gustar mucho, pero esto es lo que el Señor me dijo. Si somos, escucha iglesia, ser cristiano es andar por fe. ¿Me estás escuchando? Amén. Dame un amén entonces. Si no me está escuchando, no me diga amén. Andar por fe es andar en obediencia. Andar por fe es creerle a Dios. Vivimos los tiempos donde hablamos de una fe que no nos está moviendo para ningún lado. Porque lo primero que la fe es que nos mueve a obedecer a Dios. Présteme atención. Lo primero que la fe que el Señor siembra en nuestros corazones es una fe obediente. Yo le creo a Dios y a su palabra, y como sé que Él tiene promesas para mí, yo voy a obedecerlo y voy a hacer lo que su palabra dice. No lo tengo que entender, lo tengo que obedecer. Amén, así es. Usted puede pasar 20 años en el Evangelio y no lo va a entender. Pero esto no trata de entender, es de obedecer, es obediencia. Esto es obediencia, esto es obediencia. Esto es fe. Cuando usted comienza a creerle a Dios, cuando usted comienza a buscar a Dios y dice, Señor, quiero creerte a tu palabra, quiero creer a tus promesas, quiero creer a lo que tú me dices en tu palabra, yo me someto a lo que la palabra de Dios dice. ¿Cuántos creen en la palabra de Dios todavía? Amén. Creer a la palabra de Dios. Creer que Dios tiene el poder para hacer lo que Él puede hacer en usted. Es en usted. Queremos que Dios haga la obra. ¿Cómo quiere que Dios haga la obra? ¿Cómo quiere que Dios trabaje con usted? ¿Sabía que Dios va a obrar en usted de acuerdo a su fe? Dios va a obrar en usted de acuerdo a la fe que usted tiene. Si usted tiene fe, Dios se va a mover. Cuando usted no obedece a Dios, lo primero que usted dice es que usted no le cree. ¿Estamos aquí? Amén. No, porque nos puse en serio con este mensaje. Cuando usted no le cree a Dios, usted no le obedece. Así es. Pero cuando usted le cree a Dios, le dice, Señor, creo en tu palabra. Y tu palabra se va a cumplir en mí. Y yo, es más, mi fe va a provocar que tu palabra se cumpla en mí. Aleluya. Mire, yo no sé, pero cuando Dios nos responde, qué lindo, ¿verdad? Amén, aleluya. Gloria a Dios. ¿O no? Y cuando usted se atreve a mover la mano de Dios porque usted está obedeciendo, qué lindo también, ¿no? Amén. ¿Qué cree que dice Dios arriba de usted? Ese es mi hijo amado en quien tengo complacencia. Aleluya. Me cree, me obedece, me honra. Vamos a seguir leyendo, aunque lo veo muy serio. ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijiste, ¿en qué me habéis robado? ¿O en qué hemos robado? En vuestros diezmos y vuestras ofrendas. Bueno, hasta ahí no pasa nada, ¿eh? Todo va bien. Todo va cool. No hay problema, no hay de qué preocuparse. Pero ¿será que Dios deja todo ahí?
dice, bueno, está bien, hombre, mira, si no quieres, pues no quieres obedecer, estate tranquilo, no pasa nada. Todo queda en paz. ¿Verdad que si termina ese capítulo? No. Bueno, sigamos leyendo a ver qué dice. Maldito soy con maldición porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Bueno. Le voy a hacer una pregunta. ¿A quién le estaba hablando Dios en este tiempo? En este libro. A su pueblo. ¿Sabía usted que hay gente afuera que diezma y no conoce a Dios? ¿Cuántos saben eso? ¿Sabe que hay gente que entrega diezmos a la iglesia no cristianos? ¿Sabe por qué? Porque saben que en el diezmo hay un principio. Hay un principio. No se van a ir al cielo, pero conocen un principio de la bendición de Dios. Y lo hacen simplemente porque lo conocen. Y se lo digo porque yo conozco gente de esa. Dice, no, yo sé que Dios me bendice, aquí están los diezmos, ahí los entrego a la iglesia. Y no son cristianos, iglesia. Y no son cristianos. ¿Qué los mueve? Dígame usted. ¿No será que creen esa promesa? Creen esa promesa. Saben que hay una promesa ahí. El término toda la nación habla de todo el mundo. Todo delante de Dios. Pero mire, salgamos un poco de la finanza. Usted le roba a Dios el tiempo, usted le roba a Dios la alabanza, usted le roba a Dios la adoración, usted le roba a Dios hasta su testimonio, se lo roba. Así es. Aleluya. O sea que si llegáramos a este término como encerrar el único punto donde seríamos unos apóstatas porque no le damos a Dios lo que le corresponde, no, es que cuando usted no testifica a Dios, cuando usted no da lo que a Dios pide y usted no le da su tiempo en todas las áreas de su vida, usted se convierte en una persona rebelde delante de Dios. Y a los rebeldes sabe que no les va bien. A los rebeldes no les va bien. Amén. Porque Dios castiga la rebeldía también. Dice, maldito soy con maldición porque vosotros, nación, toda me habéis robado. Todos le hemos robado a Dios. Todos, dije, le hemos robado a Dios. Le robamos la gloria. Le robamos la alabanza. Le robamos la adoración. Le robamos la exaltación. Le robamos el tiempo. Le robamos, ¿qué es lo que no robamos? Hermano, si usted no tiene nada, todo es de Él. Aleluya. ¿O no lo dice el Señor? Dice, ¿qué tienes para jactarte si no tienes nada? Todo fue provisto por Dios. Hasta la ropita que usted trae puesta hoy. Dios le permitió que usted fuera a trabajar y se la comprara. Si no estuviera ahí en la calle como un homeless debajo del puente. Pero Dios le dio a la fuerza a usted. Seguimos leyendo. Dice, traer todos los diezmos al alfolí y ya hay alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré la ventana de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición, ¿hasta qué? Sobre y abunde. Bueno, ¿usted quiere ser un cristiano bendecido de verdad? Dije cristiano bendecido de verdad de parte de Dios. No de esos cristianos que andan, estoy bendecido. No, cristiano bendecido se toma su tiempo para todo. Le da el tiempo a Dios, sirve a Dios, honra a Dios y tiene tiempo para trabajar y Dios lo prospera en todo. Mire, conozco gente bendecida porque le cree a Dios y le sirve. Honran a Dios. Honralo, dice, sírvele, porque habrá forma de honrar a Dios. Mire, no hay muchas formas de honrar a Dios, se lo voy a decir. No hay muchas formas. El principio de honrar a Dios es obediencia. Usted quiere honrar a Dios, sea una persona obediente a Dios en todo. No sea alguien que va quebrando la ley. No, la ley hay que cumplirla. Si usted quiere que Dios obre a su favor y que Dios lo bendiga y que Dios haga lo que tiene que hacer en usted, usted necesita aprender un principio esta mañana. Porque el reclamo de Dios hacia su pueblo es que todos le hemos robado. Y nos dice a nosotros, todos le hemos robado. Y no soy yo, digo amén. Yo le he robado a Dios su alabanza muchas veces. Amén. No le hemos sido fieles a Dios en todo, ¿o sí? Bueno, yo creo que usted se iba a probar bien feliz esta mañana. Sí, mire, porque cuando usted sabe que usted está haciendo las cosas bien para Dios, usted se goza en todo tiempo. Así que yo lo miro gozoso esta mañana porque sé que está agradando a Dios. Aleluya. Cuando usted comienza a caminar en fe, fe es obedecer la palabra de Dios.
Fe es creer lo que la Biblia dice. Fe es seguir sus principios, su mandato. Fe es decirle, Señor, aleluya, yo sé que tú has dicho que vas a abrir los ventanas de los cielos, por tanto, todo lo que voy a hacer es creer a tu promesa, a tu palabra, la voy a cumplir y tú te encargarás de mí. Wow, hermano, hay promesas de Dios, pero la iglesia no las está recibiendo. ¿Y sabe por qué no las recibe? Porque no cree. Son principios que no van a cambiar nunca. Nunca van a cambiar. Pero vamos a salir de ahí porque usted no quiere esta mañana escucharme. Vaya al libro de Hebreos 11:6. Hebreos 11:6. Gloria al Señor. ¿Cómo dice? Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Yo dije que la fe es obediencia. Amén. ¿Verdad? Llegamos a una... Aquí, por eso es que Pablo habla lo que hemos leído atrás. Hablando de doctrinas de demonios. Amén. De enseñanzas que no son bíblicas, no tienen una soledad. Aunque tomaran un versículo de la Biblia, lo sacan del contexto y dan una explicación equivocada. Así que yo no me entretengo mucho. Yo quiero que usted la lea y usted analice. Que Dios le hable a usted. Cuando hablamos de fe, es que por medio de la fe queremos agradar a Dios. Usted lee este capítulo 11 de Hebreos, usted se da cuenta de quiénes está hablando este capítulo. De hombres que fueron movidos en obediencia porque la fe los movió. Habla de Enoc, habla de Abraham, habla de Jacob, habla de todos estos hombres que lo primero que fueron fue entrar en obediencia y de esa manera se convirtieron en hombres que la Biblia hoy los marca como hombres grandes en la fe. ¿Sabe por qué tuvieron gran fe y por qué marcaron su vida? Porque se atrevieron a creerle a Dios. Y cuando un cristiano se atreve a creerle a Dios, lo primero que comienza a hacer es a ser fiel y obediente en todo. Amén. Bendito sea el Señor. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Ahora déjenme le pregunto esto. A Dios le encanta que le alabemos. Le encanta que le adoremos. Dice que Él se mueve en medio de la alabanza de su pueblo. Ahora, si usted es un adorador de Dios, ¿sabía usted que cuando usted le da los diezmos a Dios también se convierte en alabanza para Dios? Amén. ¿Sabía que es otro olor fragante que usted entrega al Señor? Y algo interesante que encuentro yo en esto es que realmente, si usted de lo que va, quizás de repente ha pedido dinero prestado por ahí en algún lugar de que presta dinero, usted se da cuenta que le cobran intereses. ¿Le cobran el 10% o el 20%? El más, ¿no? Ahora imagínese, una tarjeta de crédito le cobra hasta un 29-30% de interés. Y ahí usted está pagando, ¿verdad? Intereses. Fíjese lo que Dios hace. Dios dice, mira, tú me vas a dar el 10% de lo que yo ya te di. Eso es lo que me corresponde a mí, lo demás es tuyo. ¿Cuántos creen en la palabra de Dios? Amén. Sí, porque si no, aquí tenemos un problema ya. Usted dijo que de Génesis y Apocalipsis es palabra de Dios. Amén, así es. Y si usted quiere que sacar Malaquías de ahí, sáquelo, porque la Biblia después quiere hablar de lo mismo. Elimine ese libro y diga que ya no existe en el Nuevo Testamento, pero Hebreos habla de que sin fe no podemos agradar a Dios. Y la obediencia a Dios es la que abre las puertas. Dice, pruébenme en esto, yo te voy a abrir las ventanas de los cielos. Si usted no es fiel a Dios, nunca le van a alcanzar las cosas. Si usted es fiel a Dios, todo le alcanza. Wow. Cuando usted se atreve a creerle a Dios y decirle, Señor, voy a ser obediente a tu palabra, me voy a someter para obedecer y voy a hacer tal como la Biblia dice. Hermano, esto no es lo que usted dice, no es lo que yo digo, es lo que la Biblia dice. Enójese conmigo y dígame lo que quiera, pero estoy diciendo lo que la Biblia dice. No sé que no le voy a poner mucha sazón a esto. Obedecer es la acción de la fe. Obedecer es la acción de la fe. Usted cree y se mueve por fe. Y la fe lo lleva a hacer lo que la Biblia dice. Usted no puede ser un gran conocedor de la palabra de Dios, pero usted aprende los principios y se somete para vivirlos y cumplirlos. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Escuche el último del otro término, que es galardonador de los que le buscan. Usted obedece a Dios, usted busca a Dios y lo está buscando con fe. Yo no creo
que un cristiano venga a la iglesia a perder el tiempo. No creo que usted diga, voy a sentarme a la banca ahí a ver qué pasa. Voy a calentar esa silla porque está muy fría. Voy a ocuparme. Yo no creo que usted vea con esa intención a este lugar, ¿o sí? Yo creo que cuando usted viene a la casa de Dios trae exactamente un objetivo. Y el objetivo es que Dios nos hable, que Dios nos ministre, que Dios nos instruya en su palabra. Bueno, eso es lo que va a hacer el Señor en esta mañana. Nos va a enseñar a salir de una idea equivocada donde pretendemos agradar a Dios y nos convertimos en apóstatas, porque, amados hermanos, todo aquel que niega la palabra de Dios, que no cumple la palabra de Dios, es claro, está en contra de ella. Si usted no se somete a la palabra, usted va en contra, está en contra de la corriente, usted va en sentido contrario. Para que Dios lo bendiga, ¿qué es lo que usted tiene que hacer? Obedecerle, cumplir su palabra, someterse a su palabra, hacer su voluntad. Son principios que no van a cambiar. Y no importa lo que creamos o no creamos, esto es lo que no va a cambiar. Cuando Hebreos dice que no hay forma de agradar a Dios a menos que sea por la fe, por la confianza y la seguridad que ponemos en Él, esa fe lo va a mover a usted a creerle a Dios. Y cuando usted le cree a Dios, no solamente usted, escuche esto, no solamente es que su fe lo va a llevar a creer a Dios para obedecer, es que su fe va a mover la mano de Dios para usted recibir la bendición de Dios también. Hermano, Dios es un Dios recíproco. Dios no le pide algo para no darle nada, Dios le pide para darle más. Dios le pide poquito para darle más. ¿O no dijo, en poquito me fuiste fiel, sobre mucho te pondré? Yo creo en ese Dios. Yo creo en ese Dios que lo va a poner en cosas grandes. Aleluya, porque hemos sido fieles en las cosas pequeñas. Yo sé que usted parece que se quedó en casa hoy, pero aquel que está aquí le voy a hablar. Yo creo en un Dios que hace cosas grandes con las cosas pequeñas. Hoy podemos ser pequeños y hoy nos contamos como pequeños, pero en Cristo Jesús, cosas grandes Él hace. Bendito sea el Señor. Alabado sea su nombre. Porque cuando usted quiere lo poco, Dios lo puede poner en lo mucho. Cuando usted tiene las cosas pequeñas, alabado sea el Señor, Dios es capaz de hacer cosas increíbles. Cuando usted se atreve a creer a Dios, no se engañe por la mentira del diablo. La doctrina del demonio es aquella que te dice, no diezmes, aleluya, no le des a Dios lo que le pertenece. La mentira del demonio es aquella que te dice, Dios te va a guardar como quiera, Dios te cuida como quiera, síguele robando a Dios, que al fin y al cabo Dios te sigue diciendo. Esas son doctrinas de demonios, porque el diablo te engaña diciendo, tú prosperas, tú avanzas, al día de mañana no tienes nada. Wow. Gloria a Dios. Mire, hay gente que dice que eso no salen de los talleres. Hermano, es una de todos los días, todos los días. Yo le digo algo, y esto es una verdad, y crea lo que le voy a decir. El diezmo usted nunca se lo va a comer. Nunca se lo va a comer. Usted no se lo da a Dios, se lo va a dar al diablo. Pero que usted se lo come, esa es mentira del diablo. Usted no se lo come. Y más vale que crea lo que le digo. Usted dice, no lo diezmo. De repente, mire, le ponen un ticket, le caen el carro, le hacen por aquí. Usted dice, bueno, ¿qué pasó aquí? Dígame si no. Dios es un Dios fiel. Amén. Dios es un Dios fiel. Y Él dice, me eres fiel en lo poquito, pero yo te voy a exaltar en lo grande. Amén. Aleluya. ¿Sabe por qué? Porque Dios se mueve en su fidelidad. Dios se mueve en la obediencia. Sea un cristiano obediente a Dios y verá lo que Dios va a hacer con usted. Pero empiece por ser obediente. No ande como el Santo Tomás dice por ahí, ¿verdad? Hasta no ver, no creer. No. Obedezca y Dios lo va a hacer. Obedezca y Dios va a obrar. ¿Usted quiere que Dios haga algo con usted? Obedezca primero. Dios va a hacer la obra. Pero Dios quiere, mire, la fe es moverse. La fe es movimiento. Yo me muevo porque creo. Yo me voy a mover porque le creo al Dios que me habla, al Dios que me ministra, al Dios que me enseña, al Dios que me habla en la palabra. Yo le creo y me muevo en su palabra y obedezco en su palabra. Estoy viendo, no, pero le creo. Usted recibe milagros, sí, porque tiene fe y cree que hay un Dios de milagros todavía. En cualquier área de su vida, Dios va a orar porque Dios es un Dios de milagros. Amén. Vamos a ir terminando mejor. Usted está muy serio esta mañana. Usted no se quiso gozar esta mañana, así que ni modo. Yo sí me gozo. Vaya a la carta de Judas. Gloria al Señor. Judas solo tiene un capítulo, así que leemos el verso 5.
Bueno, vamos a leer del verso 4. Escuche lo que dice. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. Wow, qué privilegio ser condenado, ¿verdad? Alabe a Dios en esta mañana. Estaban determinados para convertirse en instrumentos de Satanás. Pero déjenme seguir leyendo lo que le voy a decir. Eso no está nada afuera, iglesia. No, eso están dentro de las iglesias. Que son infiltrados por el diablo, dice Judas. Y se meten, ¿qué? Para engañar, para confundir, para corromper y para estorbar a la fe cristiana. Y ahí están. Allá entre nosotros. Ahí están rondando la zona. Por eso Pedro dice que el ladrón, que el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. No se confíe, dígale a alguien, despierta. Despierta. Seguimos leyendo. ¿Cómo son? Dice, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano y a nuestro Señor Jesucristo. Mas quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, dígale a alguien, ¿ya escuchaste? Dígale. Que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, preste atención, iglesia, después destruyó a los que no creyeron. Wow. Bueno, aviéntese 20 años en el Evangelio, camine 30 años en el Evangelio y no practique la fe. Sí, porque eso pasa. Por eso dije, estoy hablando de apóstatas dentro de la iglesia. Es decir, están dentro de la iglesia, pero no son creyentes, no son cristianos, no sirven a Dios, no honran a Dios y no le obedecen. Wow. Dice Judas, son personas que aunque Dios les ha permitido, se levantaron, se convierten en impíos. Es decir, el impío es aquel que a la palabra de Dios no le presta ni atención. Le da igual el mensaje. No se convierte al Señor, no se arrepiente y nunca cambia su vida de incredulidad. Ese es un impío. Ahora, yo le he explicado en otros tiempos que impío también es aquel cristiano que se aparta de Dios, se convierte en un impío porque conoce la verdad y se va. Es un impío. Pero estamos hablando de la apostasía que se está moviendo. Y apóstata es aquella persona que se pone en contra, es decir, que se pone en sentido contrario de la palabra. La Biblia dice a usted una cosa y usted va haciendo la otra. Bueno, no robarás y usted sigue robando. No hablarás falso testimonio y usted sigue mentiroso. No codiciarás y usted sigue codicioso. Entonces, ¿qué estamos diciendo? Vamos en contra de lo que la Biblia nos enseña. Y cuando usted va en contra de lo que la Biblia nos enseña, son los peligros que habla Hebreo. Hebreo dice que para aquellos que conocen la palabra y se van en contra de la palabra, no hay más para ellos sino que una horrenda expectación de juicio. Tengamos cuidado. Yo sé que este mensaje no tiene ni amén, ni aplauso, ni gloria a Dios, y está bien. Amén. Está bien. Yo tampoco lo necesito. Pero este mensaje Dios me lo daba tan fuerte estos días. Me lo daba tan fuerte estos días. Porque la iglesia necesita despertar. Amén, aleluya. Fe es acción. Amén. Fe es obediencia. Fe es cumplir. Fe es ejercicio. La fe es algo que se ejercita dentro de nosotros para llevarnos a obedecer a Dios. ¿Cuánto tiempo más seguiremos siendo rebeldes ante Dios? ¿Cuánto tiempo más seguiremos pidiendo a Dios que haga algo y no hace nada porque nosotros no queremos someternos a Él? Bendito el Señor. Iglesia, esto no es juego. Sé que hay temas que a usted no le van a gustar, pero eso los tengo que predicar de todos modos. Cuando usted lee Judas, dice que la carta a Judas la escribió por una grave necesidad que había y que sigue viendo hasta el día de hoy. Falta de fe, falta de obediencia. Es decir, nos volvimos cristianos con años del Evangelio y rebeldes. Rebeldes.
Dios no tiene hijos rebeldes. Amén. Dios no tiene hijos rebeldes. Amén. Dios tiene hijos que le obedecen, que son cumplidos a su palabra, que le temen a Dios y cumplen con su llamado. No podemos seguir siendo cristianos sin obedecer a la palabra. Usted no podrá ser un cristiano si no obedece a la palabra de Dios. I'm sorry. Usted no podrá seguir a Dios a menos que sea por medio de la obediencia. Y escuche esto. Cuando digo usted no puede seguir a Dios, no estoy diciendo usted no puede ir a sentarse a la banca. No, véngase ahí hasta que se muera si quiere. Eso no es lo que estoy diciendo. Sí, no, la cosa eso no es cierto, hermano. El punto es que cuando usted comienza a caminar con el Señor, el principio de la sabiduría es El temor a Jehová. temor. ¿Y el temor lo lleva a qué? A obedecer. ¿Se da cuenta que las cosas no son complicadas? Es decir, el orden de Dios es bien sencillo. Usted teme a Dios, usted tiene fe y usted obedece. Porque de lo contrario, usted está en el sentido contrario. Está en oposición. Está en contra de lo que la Biblia dice. En contra de lo que enseña, en contra de los principios, en contra del Evangelio, en contra de todo lo que Cristo es. Oiga, Cristo vino a obedecer la palabra de Dios. Amén. Él dijo, yo vine a quebrar un mandamiento. Él dijo, yo vengo a que se cumpla. Así es. Y yo estoy puesto aquí también para predicar la palabra y que se cumpla. Aleluya, bendito el Señor. Mas quiero recordarles, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después, A los que no creyeron. yo creo que eso lo estamos leyendo ahorita, que usted viene leyendo la Biblia conforme a la hoja que le dimos, usted Amén. ya pasó por ahí, ¿verdad? Sí. Wow. Llega el pueblo al monte Sinaí. Moisés se sube al monte. El pueblo se revela. Le habla a Aarón y le dice, mira, ¿sabes qué? Aquel que lo lleva guiando, quién sabe qué le pasó. Lo hundió, se acabó de servir perfecto. Recogieron el oro, hicieron el becerro, comenzaron a adorarlo. Cuando Moisés bajó, dijo, bueno, son unos tremendos rebeldes, tienen la cabeza bien dura. Así le llamó. Duros de cerdos. ¿Y qué le dijo? Bueno, saquen espada y comiencen a matar. Ahora, eso pasó ahí y ahí murieron 3,000 personas. Al pie del monte. Primer quebranto de ley. No adorarás ni te harás imágenes de dioses ajenos. Cuando vienen por el desierto, Dios comienza ¿qué? A sacar. ¿Por qué dice que no pasaron? Por incrédulos. Escuchen, usted no va al cielo si no tiene fe. Así es. Se lo vuelvo a repetir. Usted, sin fe, no agrada a Dios. Y si no agrada a Dios, no va para el cielo. Y lo primero que la fe hace es someterlo a la obediencia a Dios. Principio de obediencia, principio de fe, principio de conocimiento, obedecer y sometimiento. Sométase a Dios, cumple la palabra y prepárese porque se va a levantar para allá arriba. Si usted no quiere obedecer la palabra de Dios, si usted no se quiere someter, póngase el traje smoking más mejor que tenga, el más caro que quiera, pero no se va a ir. No entraron, dice, ¿por qué? Por incrédulos. ¿Por qué no obedece usted a Dios? Por incrédulos. ¿Por qué no servimos a Dios como Él se lo merece? Por incrédulos. ¿Por qué no hacemos su voluntad? Por incrédulos. Porque creemos que ser cristiano es simplemente levantar la mano, sentarnos en una banca y se acabó todo. No. Ser cristiano es someternos a la palabra de Dios y vivir conforme a ella. Gloria al Señor. Aleluya. Mira lo que dice el verso 6. Y a los ángeles que no guardaron. ¿Qué no guardaron? Su dignidad. Su dignidad. ¿Usted sabe lo que la palabra dignidad significa? Dignidad. Un cristiano digno de ser llamado hijo de Dios. Una persona que camina en el temor y la obediencia, haciendo la voluntad de Dios. Y los que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron. Abandonaron su propia morada. Los ha guardado bajo oscuridad, en prisiones eternas, para el juicio del gran día. ¿Para qué le leo más? Con eso tenemos, ¿verdad? Dice, si los ángeles
que tenían un llamado específico en el cielo, era alabar y adorar a Dios. Y eran espíritus ministradores, dice Hebreo, que son enviados por Dios para ayudar. Se rebelaron en contra de Dios. Dios quiso, los agarró, los metió en un lugar, los tiene encerrados hasta el día de hoy. En el día final, junto con Satanás, se van a ir al infierno. Ahora, pero escuchen los términos. Si Dios dice, no los perdonó a aquellos, ¿qué está diciendo? ¿Los va a perdonar a nosotros? Eso es lo que está diciendo, iglesia. Si Dios no dejó pasar por alto a los ángeles que dejaron su trono por seguir a Satanás, ¿cuánto más está diciendo va a dejar pasar el pecado de algunos? Hermano, el pecado no va a entrar al cielo de ninguna manera. Amén, amén. De ninguna manera. No hay espacio para el pecado. Allá no entrará el adúltero, el borracho, el fornicario, y hágale la lista. Nada que se llame pecado va a entrar allá. Así es. Por eso la Biblia dice, sin santidad nadie verá al Señor. Amén. ¿Qué es apostatar? Dijimos entonces, es ponernos en contra, es rebelarnos en contra, es ir en contra de la palabra de Dios. Así que tenga cuidado cómo usted está viviendo su vida. Tenga cuidado usted si está cumpliendo la palabra de Dios o no. Tenga cuidado si usted es un cristiano oyente solamente. No, vivamos la palabra de Dios. Sométase a la palabra, cumpla la palabra y ejerce la palabra de Dios. Póngase de pie.